Muchachos, un saludo especial para todos ustedes. Nos vemos una vez más por medio de esta metodología de los videos. Espero les guste, quédense ahí. Muy bien, muchachos. Vamos a dar inicio a este nuevo encuentro de forma virtual por esta metodología de los videos, que son los recursos didácticos. Primeramente quiero invitarlos a que tomemos nota de nuestra fecha del día de hoy y coloquemos el propósito. Comprender el fundamento del origen de las especies en la evolución. Comprender el fundamento del origen de las especies en la evolución. Les voy a pedir que en este momento, para poder poner este momento en presencia de Dios, darnos un minutico y poder entrar en su presencia. Así que digamos todos, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. En medio de todas las dificultades posibles que tengamos, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos proteja, que nos guarde y que nos permita obtener esas cosas que estamos necesitando y que muy posiblemente por nuestras propias manos no podemos alcanzar. Definitivamente tenemos que alimentar el músculo de la fe. Pidamos en un minuto de nuestro tiempo que Dios sane nuestra tierra. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Muy bien. Hay dos preguntas en el listón que me gustaría que tuviéramos mucho más claras, pues con este encuentro. Lo que busco es tratar de ir sintetizando un poco la información e ir perfilando a cada uno de ustedes para que se vayan imaginando cómo va a ser su evaluación de nuestro segundo periodo. La primera de ellas, ¿cuál es el significado de especie? ¿O qué entiende usted por especie? La segunda, ¿en qué consiste la especiación biológica? Son dos términos muy importantes que quiero que aprendamos en este encuentro. Muy bien, y vamos a arrancar primeramente pues haciendo como un examen de caer en cuenta y ubicarnos en el tiempo sobre las enseñanzas que hasta el momento hemos trabajado. Entonces les hice un resumen muy minucioso de los temas y las enseñanzas que hemos trabajado todos en los encuentros, tanto en las semanas de recursos didácticos como en las videoconferencias. El primer término con el que arrancamos este segundo periodo fue evolución. Y hablamos del concepto, hablamos de algunas teorías, algunos científicos y cuáles fueron sus fundamentos para poder conquistar este término de hoy día, tener el valor tan importante que tiene en medio de la sociedad. En un segundo momento hablamos sobre las evidencias y dentro de ellas incluíamos las paleontológicas, las bioquímicas, la anatomía comparada, donde incluimos algo sobre la embriología comparada, y hablábamos también de las evidencias biogeográficas. Todos estos recursos tangibles, completamente ciertos, que tiene la ciencia para poder demostrar la evolución. En un tercer momento, nosotros hablamos sobre la evolución de las poblaciones y entonces qué papel desempeña la genética en la evolución de las poblaciones. ¿Cómo es posible que un individuo dentro de su nacimiento incluya todos los genes de sus progenitores y de sus antepasados? Encontramos también un significado en el término de la variabilidad. También, en la actualidad, poder encontrar un sentido en la variabilidad es más que lógico, entendiendo que hemos sido expuestos a una línea de evolución en la que existe la variación. También hablamos sobre la mutación y la recombinación, y entonces hablábamos de los problemas genéticos que se da cuando el ADN se replica, y de esa manera cambia, genera una mutación en la que las personas o los individuos o los seres tienen unos cambios a raíz de una alteración genética. Y también la recombinación. Cuando se mezclan dos genes distintos, pues nace una especie completamente nueva y distinta. También hablábamos de las grandes migraciones.
y dentro de ello el papel importante que tiene pues el poder desplazarse de un lugar a otro para poder mantener la especie. Hablamos en un cuarto momento sobre la selección natural, que es un término supremamente importante en la evolución, y hablábamos de que dentro de su contenido hablamos de las fuerzas selectivas, que era como eso que empujaba a las especies a poder evolucionar, como la necesidad. Estaban siendo empujadas a evolucionar. Muchas especies evolucionaron y se mantuvieron, a pesar de todas las condiciones del ambiente. Teníamos una de las interacciones más importantes dentro de la evolución y es la competencia, como al tener determinado nutriente de forma limitada, llevaba o conllevaba que las especies tuvieran que competir. Y de cierta manera, pues no solamente con los alimentos, sino también con lugares, hasta dentro de la misma especie, para poder cortejar a la hembra de la especie. Y hablamos en el último encuentro sobre las adaptaciones. Dentro de las adaptaciones hicimos un pequeño recuento e historia sobre las adaptaciones morfológicas, etológicas y fisiológicas. Recordemos un poco de cada una de ellas. Las morfológicas, las etológicas y las fisiológicas es un conjunto de cambios que han tenido que sufrir las especies para poder adaptarse y mantenerse. Y todo esto ha sido como la línea del trabajo que nosotros hemos realizado. Actualmente, pues vamos a introducirnos realmente en el término el origen de las especies. Y finalizando los encuentros, trabajamos lo que fue el primer capítulo del libro que tiene que ver con la domesticación. Cómo estos animales domésticos llegaron a esa etapa en la que decidieron más bien someterse a un régimen humano para poder mantener su especie. Lo hablábamos en una clase anterior y es que posiblemente si no hubiese desarrollado esa condición, de pronto se había extinguido debido a la alta competitividad que hay entre los depredadores y animales salvajes dentro de un ambiente. Primero que todo debemos saber qué es el origen de las especies. Y básicamente arrancamos con el término el origen de las especies. ¿Y qué nos imaginamos cuando hablamos del origen de las especies? Pues el origen en común que tenemos todos. Dice que en la superficie terrestre existen miles de millones de especies diferentes, desde insectos hasta los animales más grandes de nuestro planeta. Todas estas especies se han originado, según el punto de vista evolutivo, a partir del primer organismo que habitó el planeta, posiblemente una arqueobacteria, una bacteria en el fondo del mar primitivo. Muchos científicos han hablado demasiado sobre esto y se constituye ya como una ley y está dentro del origen de la vida, y también sobre la teoría celular, que habla de que todos venimos de un ancestro común. Le colocaron el nombre de Luca. Básicamente, cuando hablamos del origen de las especies, tenemos que saber, bueno, el origen ya lo sabemos, pero ¿qué es una especie? ¿Cómo podemos definir una especie? El término especie proviene del latín species, que significa clase, tipo, categoría o aspecto característico. Por tanto, una especie es un conjunto de personas o de cosas o individuos que son semejantes porque tienen uno o más atributos o características en común, que permiten clasificarlos en una misma categoría. En biología y en taxonomía, la especie biológica es el conjunto o la población natural de individuos, seres humanos, animales o plantas, que tienen características semejantes o entre sí y tienen una facilidad para reproducirse, creando una descendencia fértil. Por tanto, proceden o procedemos de un antecesor o antepasado común. Encontramos una gran diversidad de animales y es que nosotros como que no nos damos a conocer mucho de todo esto, sino más de pronto cuando canaleamos y vemos por ahí algún programa donde están mostrando algunos animales, pero sería muy chévere que nosotros como una deuda con nuestro mundo es poder conocer mucho de estos individuos que comparten el mismo hogar con nosotros. Nace un término bastante importante dentro de este origen de las especies y se le denomina especiación, que es
que es un concepto mucho más elaborado que la variación, ¿sí? La especiación es el proceso por el cual se forma una o más especies a partir de una especie preexistente. Yo quiero que empecemos a sacar conclusiones con esa definición inicial. Es cuando se forman una o más especies a partir de una preexistente. Es lo que sucedió desde el inicio de la historia de la vida en el planeta. Definitivamente, para que se produzca la especiación es necesario que dos o más poblaciones de la misma especie queden aisladas entre sí y en caso de volver a encontrarse no podrían reproducirse entre ellas. Eso fue lo que sucedió y lo que llevó a tanta diferencia entre los individuos actuales. Si nosotros hablamos de que, ejemplo, un pez, porque según la historia, uno de los antepasados comunes viene del océano, tuvo que haber pasado por ser un pez. Quiere decir que algo de la genética del pez también la compartimos todos los seres vivos. Pero en medio de esa especiación y como una separación radical de las especies, impide que en el futuro nos volvamos a encontrar y podamos hacer reproducción. Ya estamos demasiado aislados unas especies de otras. Por eso es que existe la variación. Dentro de los estudios realizados por Charles Darwin estuvo la especie de los pinzones, que es la imagen que nosotros estamos viendo en el lado inferior derecho. Y estamos viendo la misma familia de los pinzones, pero como estamos viendo como en el mapa muy animado de la parte izquierda inferior, vemos que se encuentran algunas islas distanciadas como de la isla central de los Galápagos. Estas especies estaban en distintas islas, quiere decir que había una división y eso les ayudó a que crearan algunas modificaciones. En el momento en el cual volvían a encontrarse, ya no se podían reproducir entre ellas. A eso se le conoce con el término de especiación. Especiación. Fue uno de los grandes misterios de el libro escrito por este científico Charles Darwin y sus pinzones. Esto es como uno de sus plus de su investigación en la isla Galápagos del Ecuador. Y es que vamos sintetizando, como siempre, la información. La evolución y el origen de las especies tiene consigo un término llamado la especiación, que es el proceso por el cual una especie surgen dos o más, pues con algunas características distintas, pero siempre manteniendo ese ancestro común, que necesitan de un aislamiento reproductivo y puede ser por dos tipos de especiación, que es la alopátrica y la simpátrica. Cuando hablamos de la alopátrica es una especiación o una limitación geográfica, que es cuando quedan divididos o separados por barreras geográficas. Estamos hablando de montañas, ríos, etc. Y la especiación simpátrica es cuando no están separadas y permanecen en el mismo lugar geográfico, pero desarrollan unas condiciones distintas que les impide mantener como el gusto por la misma especie. Y estamos viendo, ejemplo, la comunidad de guacamayas, en donde existen muchas similitudes, pero también diferencias sexuales, y eso impide que haya una reproducción entre estos animales. Dentro de los modelos de la especiación, pues tenemos dos etapas, ¿sí? La primera, que es cuando está el intercambio de los genes, la separación, básicamente geográficamente de los individuos, y en un momento final, pues ya cuando esa separación termina, pues las especies ya han generado unos cambios de forma individual. Eso conlleva a una segunda etapa, que es que las especies generen unas especies híbridas, o sea que como tal, internamente hagan algunas modificaciones para que se puedan reproducir entre ellas y van generando una especie híbrida, única, endémica. Y bueno, creo que uno de los conceptos más importantes y definitivamente lo que nos tiene que hacer sentir pues a gusto de nuestro planeta y la biodiversidad tan inimaginable que existe en este lugar, todas las especies en su mecanismo de supervivencia han utilizado todos los recursos posibles para poder mantenerse en la vida de este planeta. Desde ese punto inicial, cuando éramos una simple bacteria en el fondo del mar primitivo.
El camino desde ese momento inicial hasta hoy ha sido largo, ha sido tremendo, ha sido difícil. Y dentro del mismo camino, muchos de esos animales se han extinguido por dos razones: por mecanismos naturales, porque no pudieron adaptarse a las necesidades, y la forma artificial que viene a ser por los impactos específicamente de la mano del hombre. Muchas de estas especies han sido como una especie de milagro existente, y actualmente muchas de ellas están en el camino de la alerta roja de peligro de extinción debido a eh, el maltrato de los animales, debido a la caza indiscriminada, la tala indiscriminada de árboles, también al deterioro del ecosistema y también la pérdida de la gran biodiversidad que existe en nuestro planeta. Cada vez y cada día más las especies van cesando, van mermando, y eso es un problema debido a que alteraría totalmente nuestras cadenas alimenticias. Pero el ser humano como tal todavía no es muy consciente de eso, o si lo es, no quiere no quiere tomar cartas en el asunto. Entonces, pues chicos, esto es todo por hoy. Espero haya sido pues del agrado. Vuelvo y digo, los encuentros muy puntuales, términos muy claros. Muy bien, chicos, y ya para ir terminando, entonces, eh, la actividad que vamos a realizar el día de hoy básicamente es tomar nota de las diapositivas y específicamente la videoclase en general. El quiz queda programado para el siguiente encuentro. Les voy a publicar un videíto y referente a esta clase y el próximo video realizarán el quiz por la plataforma Edmodo. Adicional, les voy a pedir que investiguen los tipos de especiación y vamos a leer el segundo capítulo del libro El origen de las especies. Espero haya sido de su agrado, muchachos, éxitos y nos vemos en un siguiente encuentro. Todo es muy incierto en este desierto, mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto.